Me llamo Charlie y tengo 21 años. Y si soy completamente sincero desde el principio, esta historia debería haber empezado hace mucho tiempo, pero la fui posponiendo. Siempre he tenido una habilidad especial para dejar todo para después. Después de un video más, después de una siesta, después de revisar el celular una última vez. El problema es que ese después nunca llega, y cuando lo hace, suele venir acompañado de culpa, ansiedad y la sensación de que estoy desperdiciando mi vida mientras el mundo sigue avanzando sin mí. No es que no tenga sueños, los tengo, demasiados, incluso. El verdadero problema es que se quedan atrapados en mi cabeza, esperando a que algún día tenga la motivación perfecta, el momento ideal, o la versión mejorada de mí mismo que siempre prometo ser. Mañana, hoy tengo 21 años y estoy cansado de sentir que el tiempo me persigue, cansado de empezar cosas con emoción y abandonarlas con excusas, cansado de saber lo que tengo que hacer y aún así no hacerlo. Por eso tomé una decisión que me da miedo escribir. Me propuse un reto, 30 días, para intentar dejar de procrastinar, no para convertirme en alguien perfecto, ni productivo las 24 horas, sino para enfrentarme a mí mismo, a mis hábitos, a mis mentiras favoritas, y a ese impulso constante de huir de lo importante. No sé si lo lograré, no sé si 30 días serán suficientes. Lo único que sé es que, por primera vez, no quiero dejar esto para después. Este es el día 1. Día 1, me desperté antes de que sonara la alarma. Es curioso cómo funciona la dopamina de la novedad. Hoy me sentía capaz de escalar el Everest en pijama. Mi escritorio, ese campo de batalla lleno de tazas de café vacías y papeles sin sentido, me miraba de reojo. Mi primera victoria fue simple pero simbólica. No toqué el celular hasta después de desayunar. Pasé la mañana haciendo una lista de tareas. Error de principiante. Mi lista parecía la constitución de un país nuevo. Aprender un idioma, hacer ejercicio intenso, limpiar toda la casa. A mediodía, la parálisis por análisis me golpeó. Tenía tanto por hacer que me quedé mirando el cursor del computador durante 20 minutos. La motivación es una mentirosa. Te hace prometer cosas que tu disciplina aún no sabe cumplir. Terminé el día logrando solo 2 cosas de las 10 que anoté. Me siento un poco derrotado, pero luego recuerdo el prólogo. No busco la perfección. Logré sentarme a trabajar 1 hora sin distracciones. Fue 1 hora agónica, donde mi cerebro me suplicaba ver un video sobre cómo organizar cables, pero resistí. Me voy a dormir con una pequeña chispa de control. Día 2. Dolió. La emoción de ayer se evaporó y quedó la cruda realidad de que mi cerebro está cableado para el placer inmediato. A las 10 am, sentí una ansiedad física por revisar las redes sociales. Es como un picor debajo de la piel. Intenté aplicar la regla de los 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Levántate. Funcionó para salir de la cama, pero no para mantenerme enfocado en el informe que tengo pendiente. Me encontré a mí mismo ordenando por orden alfabético mis libros solo para no escribir la primera frase del documento. Es la procrastinación productiva, hacer cosas útiles pero irrelevantes para evitar lo que realmente importa. Al final de la tarde, cerré los ojos y me obligué a estar en silencio 10 minutos. Sin música, sin podcasts, solo yo y el vacío. Descubrí que procrastino porque tengo miedo de no ser lo suficientemente bueno en lo que hago. Si no lo intento, no fracaso, ¿verdad? Qué mentira tan cómoda y destructiva. Hoy fue un día de lucha cuerpo a cuerpo con mi ego. Día 3, si el día 1 fue la cima y el día 2 la bajada, el día 3 es el fango. Me levanté cansado. La resistencia interna es real y hoy tiene voz propia. Me dijo, Charlie, ya demostraste que puedes aguantar 2 días, descansa hoy y retoma el lunes. Casi le creo. Estuve a punto de abrir esa pestaña de YouTube que siempre me roba 3 horas de vida, pero hice algo distinto. Me puse un temporizador de solo 15 minutos. Me dije que solo trabajaría ese tiempo y que después podía rendirme. Esos 15 minutos se convirtieron en 45. El secreto no es terminar el trabajo, es engañar al cerebro para que empiece.
Sin embargo, me siento agotado. Mi músculo de la voluntad está atrofiado y me duele usarlo. He descubierto que mi mayor enemigo no es el celular, sino mi incapacidad para tolerar el aburrimiento. Hoy no fui un héroe, pero al menos no retrocedí. Día 4. Fue un desastre a medias. Tuve un imprevisto en la tarde y eso desmoronó mi estructura. Normalmente, esto habría sido la excusa perfecta para tirar la toalla. Bueno, ya que se arruinó la tarde, me comeré una pizza y veré series hasta mañana. Esa mentalidad de todo o nada es la que me ha mantenido estancado a mis 21 años. En lugar de eso, apliqué el concepto de control de daños. Perdí 4 horas, sí, pero en lugar de dar el día por perdido, rescaté la última hora antes de cenar para avanzar en lo que tenía pendiente. Me di cuenta de algo importante: procrastinar no es solo no hacer nada, es una forma de gestionar el estrés. No estoy evadiendo el trabajo, estoy evadiendo el sentimiento de estrés que me produce el trabajo. Mañana intentaré desglosar las tareas en pasos tan absurdamente pequeños que no me den miedo. Día 5. Algo hizo clic. No fue un cambio mágico, pero me sentí más ligero. Decidí que mi única meta hoy era vencer a la primera excusa. Apenas sentí la duda de lo hago en un rato, me senté y abrí el cuaderno. Sin pensar, sin debatir conmigo mismo, entendí que si empiezo a negociar con mi mente, siempre pierdo, porque mi mente es una experta negociadora de la comodidad. Logré terminar una tarea que venía arrastrando desde hace 3 semanas. No fue perfecta, pero está hecha. El alivio que sentí al tacharla de la lista fue mejor que cualquier video de 10 segundos en internet. Por primera vez en mucho tiempo, no siento esa nube de culpa sobre mi cabeza al final del día. No soy una persona nueva todavía, pero Charlie, el de hace 5 días, no habría logrado esto. Día 6. Desperté con una sensación peligrosa, exceso de confianza. Como los primeros 5 días no fueron el desastre absoluto que esperaba, mi mente empezó a susurrarme que ya lo tengo controlado. Me dije que, como había sido tan responsable, hoy podía permitirme un desayuno más largo viendo un episodio de esa serie que tengo pendiente. Un episodio se convirtió en 3. Cuando me quise dar cuenta, eran las 2 p.m. y no había hecho nada. La culpa regresó como una vieja amiga que no quieres ver. Lo peor de la procrastinación no es el tiempo perdido, es la energía que gastas castigándote después. Pasé 2 horas odiándome por haber caído. Sin embargo, recordé algo que leí: no rompas la cadena, pero si la rompes, no dejes que el segundo eslabón se pierda. Me obligué a ducharme con agua fría para resetear el cerebro y trabajé intensamente hasta la noche. Fue un recordatorio de que la guardia no se baja nunca. Día 7. A veces, el mundo parece conspirar para que no hagas nada. Se fue la luz en mi calle durante toda la mañana. Mi plan era trabajar en la computadora, así que mi primera reacción fue: bueno, no hay electricidad, no puedo hacer nada, a dormir de nuevo. Pero me detuve, me quedé mirando el techo y pensé, ¿es verdad que no puedo hacer nada? Tomé un cuaderno físico y empecé a escribir ideas, a organizar mi semana y a leer un libro que tenía acumulando polvo. Descubrí que mi cerebro usa cualquier inconveniente externo como una licencia para vagar. Si el wifi falla, es una señal divina para no trabajar. Hoy decidí que mis objetivos no pueden depender de que el mundo sea perfecto. El día terminó siendo uno de los más reflexivos. Me di cuenta de que Charlie, sin internet, es alguien a quien todavía no conozco bien. Día 8. La flojera era física. Sentía los párpados pesados y el sofá parecía tener un campo magnético. Tenía que limpiar mi habitación, un nido de ropa y papeles que me quita paz mental cada vez que lo miro. Para evitar la parálisis, usé la regla de los 2 minutos. Si algo toma menos de 2 minutos, hazlo ya. Empecé recogiendo un calcetín, luego una taza, luego otra. Para cuando me di cuenta, llevaba 40 minutos ordenando. La inercia es una fuerza poderosa. Lo difícil no es el trabajo, es el arranque. Al terminar, me senté en mi escritorio y, por primera vez en años, sentí que mi entorno no gritaba caos.
Hay una conexión extraña entre una habitación limpia y una mente despejada. Me siento un poco más dueño de mi espacio. Día 9. Fue difícil por razones que no tienen que ver con tareas, sino con la cabeza. Me sentí solo en este reto. Vi fotos de mis amigos saliendo, perdiendo el tiempo, viviendo esa vida despreocupada que yo solía tener, y me pregunté, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Realmente importa si soy productivo a los 21? Esa es la duda más letal. La procrastinación es, en el fondo, una huida del vacío. Me sentí vacío. Estuve a punto de borrar este diario y volver a mis viejos hábitos de dopamina barata, pero entonces abrí lo que escribí el día 1. Leí mi propio cansancio, mi propio hartazgo de ser alguien que solo promete. Entendí que no lo hago por ser una máquina, sino por respeto propio. Me fui a la cama temprano, sin haber avanzado mucho en mis metas, pero habiendo ganado la batalla contra el cinismo. Día 10, 10 días. Si me lo hubieran dicho hace 2 semanas, me habría reído. Hice un balance. No soy un gurú de la eficiencia, sigo distrayéndome con el vuelo de una mosca, pero hay un cambio sutil. El tiempo que paso procrastinando ahora es consciente. Antes, pasaba horas en el celular sin darme cuenta. Ahora, cuando lo hago, hay una voz en mi cabeza que dice, Charlie, estás huyendo. Esa conciencia es incómoda, pero necesaria. Hoy logré completar mi lista de tareas al 100% por primera vez, no porque fuera una lista corta, sino porque dejé de negociar con el yo que quiere rendirse. He aprendido que la disciplina no es odiar lo que haces, es amar el resultado más de lo que odias el esfuerzo. 10 días abajo, 20 por delante. Me da miedo lo que viene, pero por primera vez, es un miedo que me motiva. Día 11. Mi viejo hábito regresó disfrazado de un estudiante ejemplar. Tenía que empezar el borrador de un proyecto importante, pero mi mente me convenció de que no estaba lo suficientemente preparado. Pasé 6 horas viendo tutoriales, leyendo artículos sobre cómo ser más creativo y buscando la herramienta de software perfecta para organizar mis ideas. A las 6 p.m., estaba exhausto. Había consumido muchísima información, pero no había producido ni una sola línea de mi proyecto. Me sentía productivo porque estaba aprendiendo, pero en realidad era solo otra forma de evitar el miedo a la hoja en blanco. Es lo que llaman procrastinación intelectual. Es la forma más astuta de autosabotaje porque te da la satisfacción de estar trabajando sin el riesgo de fallar realmente. Me fui a la cama con un dolor de cabeza terrible y la sensación de que me había engañado a mí mismo de la forma más elegante posible. Día 12. Después del fracaso de ayer, intenté compensar. Mi mente, en su afán por recuperar el tiempo perdido, me convenció de que podía hacer 5 cosas a la vez. Tenía el correo abierto, un podcast de fondo, la tarea principal en una pestaña y el celular al lado por si surgía algo urgente. Fue un caos. Mi cerebro saltaba de una cosa a otra como un televisor cambiando de canal constantemente. Al final del día, sentía que mi capacidad de atención se había fragmentado. Lo que antes me tomaba 1 hora, me tomó 4. Me di cuenta de que Charlie, el procrastinador, es un experto en crear ruido para no escuchar el silencio del trabajo profundo. La multitarea no es eficiencia, es una forma de mantener la mente tan ocupada que no tiene espacio para sentir la incomodidad del esfuerzo real. Mañana tendré que volver a lo básico, un solo objetivo, una sola pantalla. Día 13. Fue un día de esos en los que el mundo exterior parece querer poner a prueba mi nueva piel. Recibí una notificación de una oferta flash en una tienda de tecnología. Mi mente inmediatamente saltó. Charlie, necesitas ese monitor nuevo para ser más productivo, es una inversión, no un gasto. Pasé 3 horas comparando precios, leyendo reseñas y convenciéndome de que mi falta de enfoque de ayer se debía a que mi equipo actual no era el adecuado. Estuve a un clic de comprarlo, pero me detuve a mirar mi escritorio. El problema no era el monitor, era el hombre sentado frente a él. Esta fue la jugada más sucia de mi procrastinación hasta ahora, intentar convencerme de que la solución a mi falta de disciplina se podía comprar con tarjeta de crédito. Cerré la pestaña con las manos temblorosas. Fue una victoria invisible,
pero me dejó emocionalmente agotado. Día 14. Desperté sintiendo que mi fuerza de voluntad se había agotado por completo. Se llama fatiga de decisión. He pasado 13 días obligándome a elegir lo difícil sobre lo fácil, y hoy mi cerebro simplemente dijo, no más. Me quedé en la cama, mirando el techo durante una hora, debatiendo si debía levantarme o no. Cada pequeña acción, desde elegir qué desayunar hasta decidir qué correo responder primero, se sentía como cargar una piedra de 50 kilos. Terminé cayendo en el scroll infinito de redes sociales durante la tarde, casi por inercia, como si estuviera hipnotizado. Lo aterrador fue lo rápido que los viejos circuitos se reactivaron. Me tomó solo 10 minutos volver a ser el Charlie de hace 2 semanas. Tuve que salir a caminar sin el celular, bajo una llovizna fría, solo para recordarme que sigo vivo y que un mal día no define el resto de mi vida. Día 15. He llegado a la mitad del reto. Me senté a releer este diario desde el primer día. Es extraño leer a ese Charlie del día 1. Parece alguien mucho más ingenuo, pero también más valiente. Los últimos 5 días han sido una guerra de guerrillas interna. Ya no es el impulso de dormir la siesta lo que me tienta, es la voz que dice, ya hiciste suficiente, ya aprendiste la lección, no necesitas llegar a los 30 días. Esa es la mentira más grande. Creer que la disciplina es una meta a la que se llega y no un proceso que se mantiene. Hoy logré estabilizarme, no hice nada extraordinario, pero cumplí con mis horarios a rajatabla, como un soldado que sabe que si abandona su puesto, la base cae. Me di cuenta de que la procrastinación no se cura, se gestiona. Es como un volcán que siempre está ahí. Puedo construir mi ciudad en las faldas, pero nunca debo olvidar que puede entrar en erupción en cualquier momento. Día 16. Me desperté y no sentí absolutamente nada, ni ganas de comerme el mundo, ni un deseo desesperado por procrastinar. Solo una inmensa desgana. He entrado en ese punto donde el progreso se vuelve invisible. Al principio, cada día era un logro. Ahora, simplemente es lo que toca hacer. Intenté trabajar en mi proyecto de diseño, pero las ideas no fluían. Pasé 3 horas haciendo un trabajo mediocre. Mi mente intentó convencerme de que, como no estaba siendo brillante, era mejor dejarlo para cuando llegara la inspiración. Pero me obligué a terminarlo, aunque fuera mediocre. He aprendido que esperar a la inspiración es la forma más elegante de procrastinar. El Charlie de antes habría cerrado la laptop esperando un rayo de genio. El Charlie de hoy entiende que el genio es, en realidad, solo alguien que se quedó sentado cuando los demás se levantaron. Día 17. Cometí un error. Revisé mi archivo de fotos del año pasado. Vi imágenes de tardes enteras perdiendo el tiempo con mis amigos, jugando videojuegos hasta las 4 am y viviendo sin esa presión constante de aprovechar el tiempo. Por un momento, extrañé profundamente ser un irresponsable. La procrastinación me vendió la idea de que esa época era libertad, cuando en realidad era solo una anestesia para mi falta de propósito. Me sentí triste. Esa tristeza me dio una excusa perfecta para no hacer nada hoy. Estoy procesando mis emociones, me dije. Me tomó medio día darme cuenta de que estaba usando mi salud mental como un escudo para no trabajar. Es una táctica astuta de mi saboteador interno. Tuve que cerrar los ojos y recordarme que la verdadera libertad no es hacer lo que quieres, sino tener el poder de hacer lo que sabes que es correcto para ti. Día 18. Descubrí algo aterrador sobre mí mismo. Extraño el estrés de última hora. Mi cerebro está tan acostumbrado a trabajar bajo el terror de una fecha de entrega inminente, mañana por la mañana que, ahora que voy al día con mis tareas, me siento extrañamente vacío, sin ese incendio que apagar. Mi mente no sabe de dónde sacar energía. Estuve a punto de dejar una tarea importante para el final de la semana solo para sentir la chispa de la adrenalina después. Me di cuenta de que soy un adicto a las crisis que yo mismo provoco. Hoy mi reto no fue trabajar, sino trabajar en paz. Fue increíblemente incómodo. Terminé el día sintiendo que no hice nada épico, pero en mi lista de tareas, todo estaba tachado. Estoy aprendiendo a vivir sin el drama de la urgencia.
Día 19. Tenía que empezar un ensayo personal. Escribí la primera frase y la borré. La escribí de nuevo y la borré otra vez. Pasé 2 horas en ese ciclo. Mi mente me decía, oh, si no va a ser perfecto, no vale la pena que lo escribas. Esta es una de las caras más crueles de la procrastinación, el perfeccionismo. No posponemos porque seamos vagos, sino porque tenemos tanto miedo de que el resultado sea inferior a la imagen idealizada que tenemos en la cabeza, que preferimos no empezar. Para romper el bloqueo, me obligué a hacer un borrador de basura. Me di permiso de escribir lo más estúpido y mal redactado posible durante 20 minutos. Al final, tenía 3 páginas. Eran malas, sí, pero eran reales. El perfeccionismo es el guardián de la nada. Hoy logré empujarlo y pasar por la puerta. Día 20. 2/3 del camino. Me miré al espejo y, por primera vez, no sentí esa pequeña punzada de vergüenza que me acompañaba cada mañana. La relación conmigo mismo está cambiando. Ya no soy el tipo que siempre se miente. Lo más extraño de hoy fue que, cuando tuve un tiempo libre de 30 minutos, mi primer impulso no fue sacar el celular para ver videos aleatorios. Me quedé mirando por la ventana, simplemente respirando, y luego tomé un libro. Mi cerebro está empezando a buscar formas de descanso que no me dejen exhausto. He pasado de intentar no procrastinar a simplemente vivir de forma intencional. Todavía hay días grises, pero la nube negra que cubría mi futuro parece estarse disipando. Día 21. Me desperté con una pregunta que me heló la sangre. Si dejo de ser el tipo que siempre llega tarde, el que lo deja todo para el final, el desastre adorable. ¿Quién soy? Me he definido tanto tiempo a través de mis fallos que la eficiencia se siente como un traje que no es de mi talla. Pasé la tarde sintiéndome como un impostor. Fui a la biblioteca y terminé mis deberes 2 días antes de la fecha límite. En lugar de sentirme orgulloso, me sentí vacío. Es una forma de procrastinación existencial, sabotearte para volver a la zona de confort del fracaso, porque el fracaso es un lugar que ya conocemos de memoria. Tuve que recordarme que no estoy perdiendo mi personalidad, estoy perdiendo mis cadenas. Día 22. Caí en una trampa nueva, la optimización excesiva. Pasé 4 horas configurando una aplicación de gestión de tareas, cambiando los colores de las etiquetas y organizando mi calendario por bloques de colores perfectos. Al final del día, me di cuenta de la ironía. Estaba usando herramientas de productividad para no producir nada. Es el último truco de un cerebro inteligente. Si no puedes evitar que Charlie trabaje, haz que trabaje en prepararse para trabajar. Me sentí como un corredor que se pasa todo el día atándose los cordones pero nunca sale a correr. Borré la mitad de las etiquetas y me obligué a escribir durante 2 horas sin usar ninguna aplicación de apoyo. La simplicidad es el enemigo número 1 de la procrastinación. Día 23. Salí con mis amigos. Hacía tiempo que no los veía porque me había encerrado en mi monasterio de 30 días. Fue difícil. Todos hablaban de una serie nueva que habían visto en un maratón de 10 horas, o de cómo se habían quedado despiertos hasta el amanecer haciendo nada. Sentí la presión social de volver a ser el Charlie de siempre. Me ofrecieron quedarme a jugar videojuegos toda la noche, sabiendo que mañana tengo compromisos. Estuve a punto de ceder. La pertenencia al grupo es un instinto poderoso, pero dije que no. Me fui a las 11 p.m. Caminando a casa, sentí una mezcla de soledad y libertad. He aprendido que cambiar implica, a veces, caminar por un sendero donde no todos tus amigos pueden o quieren seguirte. Día 24. Colapsé, pero de una forma diferente. No fue por pereza, sino por agotamiento real. Mi cerebro simplemente se apagó a media tarde. Intenté leer y las palabras bailaban en la página. Me di cuenta de que en mi afán por no procrastinar, me he olvidado de descansar de verdad. Hay una diferencia enorme entre procrastinar, huir del trabajo, y descansar, recuperar energía. Como me sentía culpable cada vez que no hacía nada, no me había permitido momentos de ocio real. Hoy decidí tomarme la tarde libre de forma planificada. Vi una película, sin culpa, sin revisar el reloj,
porque sabía que mis tareas estaban al día. Descubrí que el descanso es el combustible de la disciplina. Sin él, solo estás quemando los muebles de tu casa para calentar la habitación. Día 25. Faltan solo 5 días para terminar el reto. Hoy, mientras tachaba el número 25 en mi calendario, sentí un nudo en el estómago. ¿Qué pasa el día 31? ¿Se acaba el hechizo y vuelvo a ser una calabaza? Me di cuenta de que he estado viviendo estos 25 días como si fueran una condena de prisión con fecha de salida, cuando en realidad deberían ser los cimientos de una nueva casa. La procrastinación está esperando a que el reto termine para decirme, sorpresa, ya puedes volver a perder el tiempo. He decidido que estos últimos 5 días no serán sobre aguantar, sino sobre diseñar mi sistema para el resto del año. No quiero que esto sea un experimento de un mes, quiero que sea el final del prólogo de mi vida. Día 26. Experimenté lo que los corredores llaman miedo al último kilómetro. Como ya casi terminaba el reto, mi mente empezó a dar el trabajo por hecho. Ya ganaste, Charlie. Relájate un poco hoy. Pasé la mañana en un estado de letargo, postergando la tarea más difícil del día simplemente porque sentía que ya había cumplido con el mes. Me di cuenta de que la procrastinación no es un monstruo que matas una vez, es una marea que siempre intenta volver a la orilla. Si dejas de remar solo porque ves la costa, la corriente te arrastrará de nuevo mar adentro. Me obligué a sentarme y trabajar con la misma intensidad que el día 1. La disciplina no se trata de llegar, sino de mantenerse. Día 27, me encontré con un proyecto que había abandonado hace 2 años. Estaba en una carpeta llena de polvo digital. Antes, mirar eso me habría causado una punzada de culpa insoportable y habría cerrado la carpeta de inmediato para irme a ver videos de gatitos. Pero hoy no, hoy lo abrí, lo analicé con frialdad y acepté que el Charlie de 19 años no tenía las herramientas que tengo ahora. No me juzgué, en lugar de eso, trabajé en él durante 1 hora. Descubrí que la procrastinación se alimenta de la vergüenza. Al perdonarme por el tiempo perdido, le quité el poder al pasado sobre mi presente. Ya no tengo que esconderme de mis fracasos. Día 28. Fue un día extrañamente aburrido, y por primera vez, eso fue algo bueno. No hubo crisis, no hubo grandes epifanías, no hubo batallas épicas contra el celular. Simplemente hubo orden, hice mis tareas, comí a mis horas, hice un poco de ejercicio y leí. Me di cuenta de que la vida que siempre quise no era una vida de éxitos cinematográficos constantes, sino una vida donde mi mente estuviera tranquila. La procrastinación es un ruido constante de fondo. Hoy, por fin, pude escuchar el silencio. He aprendido a disfrutar de la satisfacción silenciosa de ser una persona funcional. Día 29. Un viejo conocido me llamó para un proyecto que suena emocionante pero que, en el fondo, sabía que solo sería una distracción de mis objetivos reales. El Charlie de hace un mes habría dicho sí de inmediato, solo por la dopamina de empezar algo nuevo y la excusa de abandonar lo que ya estaba haciendo. Dije que no. Fue doloroso, pero sentí un empoderamiento increíble. Decir no a las distracciones es decir sí a uno mismo. He dejado de ser una hoja arrastrada por el viento de las circunstancias para empezar a ser el viento. Mis 21 años ya no se sienten como una carga, sino como una oportunidad. Día 30, es el último día. No hay fuegos artificiales ni medallas. Estoy sentado en el mismo escritorio donde empecé, pero la habitación se siente diferente. O quizás soy yo el que ve las cosas con otros ojos. He completado los 30 días. No fui perfecto. Fallé el día 6. Me hundí el día 14 y me aburrí soberanamente el día 16. Pero no me detuve. Lo que aprendí es que la procrastinación no es falta de tiempo, es falta de valor para enfrentar la incomodidad. Y ahora sé que puedo estar incómodo y aún así seguir adelante. Mañana es el día 31. No hay reto oficial. No hay diario que escribir para nadie más que para mí. El miedo a volver a ser el de antes sigue ahí. Pero es un miedo pequeño comparado con la libertad que siento ahora. Me llamo Charlie. Tengo 21 años, y por primera vez en mi vida, no voy a dejar mi futuro para después.